Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Les saludo en este nuevo día, mis queridos amigos. Gracias por sintonizar nuestro programa. Estamos comenzando con el estudio número 8 en la Epístola de Santiago. Y antes de avanzar con los versículos 21 al 27 del capítulo 1, por favor, acompáñenme en una palabra de oración. Amado Padre, te agradecemos por nuestro Salvador, el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, nuestro Maestro, y por tu santa palabra, la Biblia. Te agradecemos por todos los medios por los que tu palabra es enseñada. Te agradecemos por la radio, por esta estación que emite este programa. Oramos por todos nuestros oyentes, inconversos y creyentes. Que aquellos que no son salvos todavía escuchen y crean en el Señor Jesucristo. Y si los cristianos tienen pesadas cargas en sus corazones, de tristeza o por una conducta carnal, te pedimos, Señor, que ministres a sus necesidades espirituales. Oramos por los ancianos, aquellos que están desanimados, confinados en casas de descanso y hospitales, por aquellos que tienen familiares inconversos. Y oramos especialmente por algunas de nuestras queridas viudas mayores que han escrito recientemente para compartirnos de todas las bendiciones que reciben a través de este programa. Señor, suple sus necesidades, fortalécelas. Ahora te encomendamos este ministerio rogando tu bendición, porque oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, seguro tiene su Biblia allí abierta en Santiago capítulo 1. Quiero leer los versículos 21 al 27. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando la vida comienza, debe desarrollarse, mi amigo, debe madurar. La fe práctica en la palabra de Dios escrita debe crecer naturalmente hacia la obediencia práctica a esa palabra. La misma palabra de verdad que produjo vida es capaz de alimentar y sostener la vida. La fe y la obediencia van a la par. Uno de nuestros más conocidos himnos dice en una de sus líneas: obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada. Fue por su palabra que Dios nos sacó de la muerte y nos dio vida. Y por la misma palabra Él nos muestra cómo alimentar esa nueva vida, cómo debe ser vivida. Confiar en la palabra de Dios es obedecerla. La Biblia es la única norma segura y sensible acerca de lo bueno y de lo malo. Sus preceptos no toman el gozo de nuestras vidas, sino que hacen que la vida valga la pena vivirla. Para el creyente en Cristo Jesús, la palabra de Dios es la ley perfecta de la libertad. No es un código de debe y no debe. No es una carta a la que estemos esclavizados por el temor, sino que es la ley de la libertad, escrita por el Espíritu de Dios. El cristiano hace lo correcto porque quiere hacer lo correcto.
y sirve al Señor Jesucristo por amor, no por impulso externo, sino por motivación interna. Enseguida veremos cómo la palabra de Dios trabaja produciendo el deseo y la habilidad de elevarnos al modelo de Dios. Pero primero observemos el modelo del versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Hay algo que el creyente debe poner a un lado, algo que debe sacarse de raíz. ¿Sabe qué es? La malicia. El uso actual de esta palabra me hace dudar de usarla. En estos tiempos solo se la utiliza para referirse a alguna fechoría juvenil. Pero creo que hemos perdido su significado verdadero. En realidad contiene la idea general de maldad, y toda maldad es inmunda y superflua. Toda forma de inmundicia, ya sea en pensamiento, palabra o hecho, debe ser arrancada de raíz de la vida de un hijo de Dios. Esto se incorpora a la prueba de un buen oidor de la palabra de Dios. Si las cosas sucias de la vida no han sido puestas a un lado, entonces podemos cuestionar que se haya recibido la nueva vida impartida por la palabra de Dios. No todos los que leen y escuchan la palabra de Dios son salvos. Y nadie, excepto los verdaderos salvados, dejan de lado la antigua vida. La Biblia dice que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas y perverso, según Jeremías 17:9. Y nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Historias y bromas con doble sentido y un hablar malicioso son muy comunes hoy entre aquellos que no son salvos, que no tienen el Espíritu Santo. Pero el Hijo de Dios que ha recibido la naturaleza de Dios debe ser sensible a la tristeza causada por cualquier inmundicia prolongada en nuestras vidas. Por lo tanto, debe hacer a un lado esas inmundicias. Un hablar inmundo nunca estará de acuerdo con el Espíritu Santo. Hasta hace pocos años atrás, ciertas malas palabras escuchadas o en la radio o en la televisión eran sencillamente intolerables para aquellos que conocían la Biblia. Pero hoy en día la gente se acostumbró a escuchar las malas palabras y los chistes con doble sentido y cualquier grosería y barbaridad. Las escuchamos todos los días en los programas de televisión a los cuales los cristianos están expuestos. Pero hay un modelo en la santa palabra de Dios. Debemos detener el crecimiento de la cizaña, sacarla de raíz. Ahora, ¿cómo podemos lograr este modelo de Dios? Sencillamente recibiendo con mansedumbre la palabra implantada. Necesitamos aprender cómo leer la Biblia y cómo escuchar a un ministro que la explica. A menudo tenemos una actitud equivocada hacia la palabra de Dios, como así también una actitud equivocada hacia quienes la enseñan. Y esto nos muestra una gran falla de negarnos a nosotros mismos. Algunas personas que asisten a reuniones de predicación y conferencias bíblicas muestran la falta de deseo de renunciar a ciertos pecados y deseos egoístas. Ellos, en verdad de recibir la palabra con mansedumbre, resisten orgullosamente. La palabra recibida con mansedumbre, con seguridad, será inmensamente fructífera. El Señor Jesús dijo lo siguiente respecto a aquellos que dejan de lado las acciones y las palabras maliciosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Lo leemos en Marcos 4:20. Estos son los beneficios para aquellos que obedecen humildemente la palabra. Mi amigo, ¿cuál es su actitud al escuchar un sermón? ¿Cuál es su reacción ante la palabra de Dios, aún ahora que la está escuchando en este programa radial? ¿La resiste con orgullo o la recibe con mansedumbre y ora a Dios que le ayude a rendirse ante ella? Santiago nos da el proceso por el cual la palabra produce santidad en la vida. Observe esta frase en este versículo, la palabra implantada. Esto sugiere un proceso de propagación. Solo cuando la palabra es verdaderamente implantada se une con el corazón.
Si la palabra no se enraiza en nosotros por fe, no puede producir el fruto de justicia. A medida que la palabra de Dios hace raíces más profundas en nosotros, la nueva vida se desarrolla y la antigua se debilita. La figura de plantar utilizada aquí es muy interesante. En una de mis visitas a Florida, un hombre me mostró un limonero que estaba en su patio y que daba deliciosas naranjas. Lo que él había hecho era implantar una yema de un naranjo en el tronco del limonero. Tan pronto como el injerto comenzó a crecer, mostrando que estaba recibiendo alimento de las raíces, mi amigo cortó el tronco justo arriba del injerto, el cual continuó creciendo y terminó dando fruto dulce. ¡Qué hermoso cuadro del verdadero Hijo de Dios! Dios implanta su palabra en esas vidas naturales. Cuando la recibimos con mansedumbre, Él infunde esa palabra en todo nuestro ser. Y pronto la dulzura y riqueza de la naturaleza de Dios se produce en nosotros. Y qué maravillosa salvación provee la palabra. Además, Santiago agrega, la cual puede salvar vuestras almas. Por favor, subraye esta frase en el versículo 21. La palabra de Dios puede salvar vuestras almas. Esto significa que la palabra implantada, recibida con mansedumbre, tiene en sí misma la potencia de salvarnos del poder del pecado. Ahora, tengan en mente que en este versículo el apóstol Santiago no está hablando a los inconversos, Se dirige a los creyentes. Él les llama amados hermanos míos, como se ve claramente en todo el contexto. Observe esto en los versículos 16 y 19. En ningún lugar la Biblia apela a un inconverso para que cambie sus malos hábitos para ser salvo. El pecador debe venir a Cristo, confesar sus pecados y su necesidad de un Salvador, y recibir la salvación de Dios como un regalo a través del mérito de la obra de Cristo en su muerte y resurrección. Y hasta que esa persona no sea salva, no conocerá nada del poder de la palabra para vencer la práctica del pecado en su vida. Mis queridos hermanos oyentes, Dios nunca pide a un inconverso que deje de hacer algo. Alguien puede responder, pero predicador, si yo dejo de mentir o robar o engañar, ¿no ayudará esto a alguien? Mi amigo, habrá muchas personas en el infierno que no mintieron, no robaron, no engañaron, no eran alcohólicas. No se trata de dejar de hacer algo para ser salvo. La salvación es el regalo de Dios. Pero esta escritura que estamos considerando se dirige a los creyentes. La salvación mencionada aquí en el versículo 21 del capítulo 1 de Santiago es para el cristiano. Sí, los creyentes necesitamos ser salvos, pero permítame explicarle esto. Es posible que usted, mi querido hermano cristiano o hermana cristiana, necesite ser salvo ahora mismo de alguna práctica pecaminosa, de algún mal pensamiento, de un mal espíritu, de una pobre actitud. Si esta palabra alma aquí es vida rendida, el pasaje se vuelve más claro en su aplicación a los cristianos. Nuestro Señor Jesús dijo en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En el pasaje paralelo, en Lucas 9:25, dice, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? Ahora, tanto Santiago como el Señor Jesús hablan de la vida natural del hombre. Dios quiere salvar a sus hijos de las trampas y el peligro latente del pecado en esta vida presente. Él desea preservar la vida de cada uno de sus hijos de cada cosa corrompida. A menos que hayamos confesado a Cristo a otros, nosotros mismos seríamos descalificados en el día de la recompensa. El apóstol Pablo buscaba preservar la vida de la corrupción para no perder la incorruptible corona en el día del juicio del creyente, allá en el tribunal de Cristo. Leemos en 1 Corintios 9:25 al 27 que el apóstol dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Pablo no estaba hablando aquí acerca de su salvación, sino de recompensas y coronas que serán entregadas en el tribunal de Cristo. La carrera en contra de la corrupción es muy real, mi amigo, y todos la conocemos. Pablo trataba a su cuerpo no como su señor, sino como a su siervo. No sea que habiendo él exhortado y enseñado a otros, descubra al final que fue descalificado de la carrera cuando se repartan las coronas. A aquellos que pasen las pruebas, en aquel día serán los hombres y mujeres cuyas vidas llevaron el fruto dulce y puro de la palabra implantada. Oh, amados cristianos, ¿cuál será la cosecha para usted y para mí cuando estemos en el tribunal de Cristo? ¿Estamos aprovechando cada oportunidad, cada momento disponible para estudiar la palabra de Dios? ¿Recibimos con mansedumbre y humildad sus verdades penetrantes y purificadoras? La palabra de Dios así recibida puede salvar nuestras almas, no solamente de la condenación, sino también del daño de los pecados. Ser salvos es solo el comienzo de la vida cristiana. La regeneración asegura al cristiano la liberación de la condena del pecado en la vida futura. Pero recuerde que la palabra de Dios provee la gloriosa libertad del poder del pecado para esta vida presente. Vamos a observar juntos ahora el versículo 22. Qué desafío es este versículo, ¿eh? Santiago tiene algunas cosas interesantes para decir acerca de la palabra de Dios. Pero mire, antes de leer el versículo 22, quizás algunos de ustedes han sintonizado este programa un poco tarde y se están preguntando de qué estará hablando este hombre. Bien, abra su Biblia por favor en el libro de Santiago capítulo 1. Soy Lehmann Strauss con el programa Tiempo de Estudio Bíblico, presentando una exposición del capítulo 1 de la Epístola de Santiago. Y ahora vamos a considerar el versículo 22, Santiago 1:22. Dice así, por inspiración del Espíritu Santo, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay muchas personas en nuestras iglesias que leen la Biblia, la respetan y tienen reverencia por ella, pero no viven de acuerdo a sus enseñanzas, son simplemente oidores de la palabra. La Biblia es el director de una vida disciplinada y devota. Hermano, el principal negocio en nuestras vidas debe ser el hacer la palabra de Dios. Nosotros los cristianos debemos ser conocidos como hombres y mujeres hacedores de la palabra de Dios, tanto en nuestros negocios, en nuestro hogar, en la escuela, en el trabajo, en los deportes. Debe decirse de cada hijo de Dios, este es un hacedor de la palabra de Dios. Si suponemos por nosotros mismos que somos religiosos o espirituales porque estamos familiarizados con algunas verdades de la Biblia o porque estamos en el tiempo de predicación, Santiago dice que nos engañamos a nosotros mismos, Tal decepción y desilusión de uno mismo son comunes, pero no debe ser así. La vida para el cristiano debe ser un proceso continuo de hacer lo que la Biblia dice. Pero si la escuchamos y no la vivimos, nos engañamos y defraudamos a nosotros mismos. Nuestro Señor dijo que el hombre sabio es aquel que oye y obedece su palabra, mientras que el necio es aquel que la oye y no la hace. La persona que simplemente oye la palabra de Dios, fallando en obedecerla, es como un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Lo dice Santiago 1:23. Ahora, el rostro natural es el rostro con el que nacimos. El propósito de un espejo es reflejar la imagen en él. Pero el espejo de la palabra de Dios es un reflejador, por así decirlo, perfecto. Revela el corazón con que hemos nacido. Gracias a Dios, su palabra no solamente nos refleja, sino también que nos limpia. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amado, haga un buen uso de la Biblia, un uso sabio. No sea culpable de una mirada apurada a la palabra de Dios para luego darse vuelta y olvidar lo que vio. Cuando venimos a la palabra de Dios, oremos para que Dios por su gracia y su poder nos capacite para mejorar nuestra apariencia espiritual.
La próxima vez que se mire en el espejo de la palabra de Dios, asegúrese que la mancha que usted ve sea confesada y limpiada. El cristiano que solo es oidor, pero olvida lo que ha oído, que no obedece lo que ha oído, pierde las bendiciones. Sin embargo, aquel que obedece la palabra es bendecido en su diario hacer y vivir. El cristiano que vive en obediencia a la verdad revelada es el cristiano con la bendición de Dios en su vida. Por favor, sea un lector observador y obediente y un hacedor de la palabra de Dios. Siempre tenga una mirada examinadora de usted mismo en el espejo sagrado de la palabra de Dios. Y sea cuidadoso para no ser un lector superficial y desobediente de la Biblia. Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esas fueron palabras del Señor. Y Santiago 4:17 dice: y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como lo hemos afirmado anteriormente, Santiago es muy práctico. Él no está simplemente preocupado con lo que un hombre cree, sino también por cómo un hombre se comporta. Y como él está inspirado por el Espíritu Santo, hay un ardiente deseo de presionar e impactar a sus lectores con la importancia de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Bueno, ahora continuemos con el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, bueno, la religión del tal es vana. Hermano, observemos juntos las palabras religioso y religión. ¿Sabe? Rara vez se encuentran estas palabras en la Biblia. Ninguna vez en el Antiguo Testamento y solamente 5 aquí en el Nuevo Testamento. La palabra religión es usada solamente una vez por Santiago y una vez por Lucas. En Hechos 26:5 contiene la idea de un servicio religioso externo. Están aquellos que oyen la palabra de Dios y que parecen conformarse a ciertas formas ceremoniales externas, pero no son salvos. Muchas de las llamadas religiones en el mundo reclaman celo de sus seguidores, pero ni los movimientos ni los hombres pueden ser llamados cristianos simplemente por conformarse a ciertas formas de ritual externo. El cristianismo y la religión están muy lejos uno de otro. El cristianismo, mi amigo, no es una religión. Las torres del cristianismo están por encima de todas las religiones del mundo. El cristianismo es una persona. El cristianismo es Cristo. Pero aquí Santiago se dirige a los cristianos profesantes, aquellos entre los hermanos que parecen ser religiosos. Ahora, nosotros sabemos que Satanás siembra cizaña entre el trigo y mezcla las ovejas con los cabritos. Falsificaciones entre los que son verdaderos. Sabemos esto. La cizaña crece con el trigo. Los fariseos eran cuidadosos en observar ritos y ceremonias religiosas, tal como orar, ayunar, ofrendar y asistir a las reuniones. Pero la religión y los fariseos eran un engaño. Pero mi amigo, tales falsificaciones crecen en muchas iglesias locales hoy en día. Nuestras iglesias están llenas de fariseos, gente que ayuna y que ofrenda. Van a la iglesia regularmente, oran, pero son falsos. Se sientan con los hermanos, cantan con ellos, ponen su ofrenda en la bolsa con los hermanos, se sientan y escuchan la palabra de Dios con ellos, pero nunca han recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Oh, mis amigos, que mis oidores tengan cuidado. Tal posibilidad es real, muy real. A propósito, ¿cómo está usted ante Dios hoy? ¿Es usted un verdadero creyente en el Señor Jesucristo o es uno de los falsos? Santiago dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Este es un versículo muy interesante, ¿eh? Creo que es bueno para todos nosotros. Si un hombre no refrena su lengua, esta es una buena indicación que algo está mal con él, ¿eh?
Aquí tenemos una buena prueba de una persona en el Señor Jesucristo, la forma en que habla. Un chismoso tiene solo una religión aparente. Lo mismo ocurre con un mentiroso, un engañador, un fraudulento. ¿Eres culpable de esparcir rumores contando escandalosas historias que hemos oído, revelando información confidencial o criticando a otros? Si es así, mi amigo, entonces la religión es vana. ¿Es la suya genuina? ¿Es usted un verdadero hijo de Dios? ¿Tiene un corazón y una mente abierta para recibir con mansedumbre la palabra de Dios escrita, la cual puede llevar fruto en su vida? Espero que sí, mi amigo. Examínese, por favor. Bueno, nuestro tiempo ha concluido por hoy. Nos encontraremos nuevamente en esta misma sintonía radial para continuar con nuestro estudio en la Epístola de Santiago en capítulo 2. Recuerde que necesitamos sus oraciones. Dios les bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.